Primero quiero preguntar si me están viendo porque se me ha ido la pantalla, ¿sí? ¿Me escuchan y me ven? Perfecto. Perfecto, bueno. Primero quiero darles la bienvenida a todos y a todas en esta tarde, digamos, a esta actividad en nombre del CEIL que organizamos, como otras que se están organizando, y que incluye una serie, se enmarca en una serie de actividades que vamos a realizar, que tiene por objetivo problematizar cuestiones que hacen al trabajo en tiempos de pandemia. Sabemos que, sin lugar a dudas, es decir, muchas actividades que se están realizando en distintas instituciones están atravesadas, sin lugar a dudas, por el COVID, por la pandemia, pero porque nosotros no podemos realmente, es decir, nuestra vida se ha visto alterada, ¿no es cierto? Es más que pensar en la coyuntura, es pensar en el hoy, es pensar en el mañana, y es pensar desde el campo de, que nos compete a nosotros, que es el campo de los estudios laborales, de las ciencias humanas, digo yo, y sociales del trabajo. ¿Qué les pasa a los trabajadores y trabajadoras, sabiendo que hay un desempleo creciente, una informalidad, digamos, que que bueno, que lamentable también hay algunos trabajadores que están desempeñándose en múltiples y variadas actividades esenciales, vaya un reconocimiento, ¿no es cierto?, a los médicos, a los trabajadores de la salud, digamos, y actividades que están funcionando, esenciales y que están, es decir, fueron autorizadas, ¿no? Vía protocolos, digamos, para trabajar. Decirles que estas actividades también se enmarcan en un conjunto de informes, digamos que el CEIL encaró hace 2 meses aproximadamente, que ya concluyeron, que tiene que ver con justamente el trabajo en los tiempos del COVID. Y donde allí el objetivo era poder analizar distintas actividades productivas, muchas de ellas en las cuales estamos trabajando en nuestros proyectos de investigación, y poder pensar, bueno, a ver, cómo están trabajando hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa con los protocolos? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué medidas se han tomado? ¿Qué podemos pensar al respecto? Esto es una contribución, digamos, que desde el campo que nos compete hacíamos. Y nos parecía importante, interesante, realmente poder organizar un ciclo de actividades, en este caso, a partir de los sectores de la construcción y del software, ¿sí? Que permita de alguna manera pensar juntos ya a partir de algunas posteriori, a los comentarios, sobre todo al debate compartido, digamos, en estas dos actividades que en principio son, podríamos decir, contrastantes, pero que realmente ameritaban, digamos, debatirlas. Con lo cual, estamos iniciando este ciclo de actividades, estamos planificando para fin de agosto, para fin de acá a fin de año, digamos, ¿no? Una actividad, la próxima será sobre la actividad agraria en los hogares rurales, y la próxima significa fines de agosto, ¿sí? Estamos fines de julio, hoy es 31, y la tercera del ciclo sería en septiembre sobre la actividad minera, en principio, digamos, ¿no? Eh,
digamos que algunos compañeros que estuvieron directamente involucrados en esta serie, digamos, que se produjo de informes, digamos, de trabajo, de divulgación, ¿no? Van a ser exposiciones para dar lugar después al debate, y agradecer muchísimo, muchísimo, en el caso del sector de la construcción, la presencia de Octavio. Recién dialogábamos en la preliminar, digamos, como podríamos decir informante calificado, ¿no es cierto?, en el marco de la actividad de la construcción. Entonces, aquí la reflexión será en torno a estos dos sectores, digamos, en principio contrastantes, ¿no? Entonces, invitamos, bueno, vamos a iniciar. Hernán va a coordinar la actividad, luego haremos, digamos, con Juan, que hemos organizado esta serie de actividades, Juan Montescató, un cierre, y bueno, agradeciendo muchísimo, muchísimo la presencia de todos y todas ustedes, realmente, porque sabemos que hay múltiples actividades y estamos con una importante intensificación del trabajo, ¿no es cierto? Así que para los que, bueno, por suerte tenemos trabajo, ¿no? Pero que también será materia de discusión en algunos otros encuentros que están planificados. Bueno, en nombre del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Hola? No, bueno, bien, Bueno, perfecto. Ahí voy silenciando, gracias Claudia. Ahí voy silenciando a los que van entrando para que no hagan interferencia. Les pido a los que vayan entrando que muteen los micrófonos. Y bueno, si quieren, comenzamos con el sector de construcción, con Álvaro y con Octavio. Así que Álvaro, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Hernán, Claudia. Bueno, gracias a todos y todas por sumarse a la reunión. Y bueno, también fundamentalmente a Octavio que se suma y que participa. Bueno, nosotros hace, sí, 2 meses, como comentaba Claudia, más o menos, junto a Viviana Gómez, comenzamos a realizar algunas entrevistas para ver cómo estaba afectando, cómo estaba incidiendo, digamos, la pandemia en el sector construcción. Ustedes saben que en nuestro país y en general en todo el mundo, el sector construcción es muy heterogéneo, muy diverso. Nosotros particularmente en Argentina le decimos obra a cosas muy distintas, ¿no? Uno puede decir que está en obra cuando contrata a un trabajador o dos para cambiar un piso de cerámicas, pero también le podemos decir obra a esos grandes emprendimientos edilicios, qué sé yo, por ejemplo, el Puerto Madero acá en nuestra ciudad, o la gran obra pública, etc. Le decimos obra a todo. Y sin dudas, la pandemia no está afectando de la misma manera a todo el sector, ¿no? Recalco esto porque digamos, hay problemas que son comunes al interior de la construcción y a otros sectores, y también problemas más específicos de acuerdo al emprendimiento, a la empresa, a la pyme, los trabajadores, etc. Ahí se escucha un golpe de pala, o perdón, de masa, o bueno. Y esto, bueno, creo que es muy interesante empezar por acá, ¿no? O sea, yo también en estas salidas que hago por mi barrio para ir a comprar algo, etcétera, veo algunas obras. Yo estoy en Ciudad de Buenos Aires, veo algunas obras funcionando, un poco sorpresivamente, porque en teoría, hasta donde sé, no está permitido todavía el funcionamiento normal de las actividades. Digo, en teoría, porque en la Ciudad de Buenos Aires sí se habilitaron algunas tareas específicas de demolición y excavación, pero yo las obras que estoy viendo, digamos, no son específicamente de demolición o excavación. Bueno, volviendo a lo que planteamos en ese informe, hubo una serie de, digamos, de propuestas de nuestros entrevistados,
de obstáculos que nos señalaron y también de perspectivas que nos manifestaron que sería bueno recuperar hoy. Empiezo por lo más general. El Sindicato de la Construcción, la UOCRA, planteó, anticipándose al posible regreso de actividades, planteó un protocolo para ver en la medida de lo posible cuando esto regrese, las obras en construcción podrían convertirse en espacios seguros de trabajo en relación al COVID al menos, ¿está bien? La Cámara de la Construcción, por su parte, también planteó una serie de propuestas dirigidas también a que la pandemia no golpee tan fuertemente al sector. Nuestra intención con Viviana al convocar a Octavio fue más que nada ver cómo está particularmente afectando esta situación a una cooperativa de trabajo. Octavio pertenece a una cooperativa de construcción, bueno, ya nos va a contar él, pero bueno, a ver de qué modo se está manifestando en esta parte, toda la industria de la construcción, que son las cooperativas. Así que bueno, Octavio, nada, te cedo la palabra para que nos cuentes vos un poco cómo lo están viviendo. Bien, entonces cuento un poco de lo que hacemos nosotros. Yo soy parte de una cooperativa de trabajo que se llama TABA y atendemos principalmente dos sectores, o tres, ponele. Uno es obras particulares en casa, como la que podría ser la casa de cualquiera de ustedes, ya sea construirla o remodelarla o lo que sea, como más un tema de asesoramiento. Nosotros no somos una empresa constructora, sino que trabajamos nos asociamos, digamos, en una red de cooperativas, pequeños constructores, qué sé yo, proveedores, el que fabrica las ventanas, digamos, cada uno tiene su especialidad. Pero como es algo de una escala pequeña, digamos, a mediana, son todas personas de confianza, cada uno especializada en lo suyo. No sé, por ejemplo, trabajamos con el papá de Álvaro, nos asesora en lo que es higiene y seguridad, digamos, distintas personas especializadas en temas. Y después atendemos otro sector, que es la obra pública, principalmente hecha por cooperativas de trabajo, ¿no? Que ahora estuvimos trabajando en el periodo que se permitió, que fueron 3 semanas más o menos, en algunas, depende de cada obra, en cada municipio, se habilitó en distintos momentos en lo que son barrios populares. Infraestructura, digamos, relacionado a todo ahora se está armando este proyecto Argentina Construye, esta política, digamos, y bueno, en ese tipo de trabajos, en ese tipo de proyectos. Y después con todo tipo de asesoramiento y trabajo con organizaciones sociales, clubes, bueno, todo tipo de organización que existe. Entonces, de esos rubros, digamos, el que es obra pública, hubo una continuidad, o sea, hubo parates y se retomaron en ciertos momentos. Ahora hay quizás mucha expectativa por el tema de la Argentina Construye. Todas las organizaciones quieren participar y realmente es necesario, porque todos lo vemos, ¿no? Que es necesario a nivel de generación de trabajo y de mejoramiento de la calidad de vida en los barrios populares, que tiene muchos déficits. Y después, en lo que es la obra pública, la obra privada más pequeña, así, y mediana, lo que pasó, bueno, se frenó absolutamente, y lo que fue pasando con el tiempo, este ruido que se escucha acá, es que personas directamente fueron contratando, qué sé yo, por ejemplo, un albañil que conocemos trabaja en su barrio, atendiendo a algunos vecinos, pequeñas cosas de mantenimiento, cosas pendientes. A veces incluso trabaja el propietario con alguien ayudándolo. No sé, yo lo que vi acá entrar fueron chapas en alguna casa que se ve que están techando algo, algunos escombros, todas cosas pequeñas, ¿no? Más bien en viviendas, cosas pendientes o cosas relacionadas a, sí, lo que fuimos atendiendo fueron lo que estaba permitido, que es mantenimiento en casos que es necesario. Por ejemplo, no te anda la estufa, es invierno, bueno, es necesario arreglarlo porque te vas a pasar todo el invierno sin estufa.
se te inunda la casa, o justo estabas por terminar la obra, te falta, qué sé yo, poner una ventana y no podés usar tu casa en la cuarentena. Ese tipo de cosas sí estaba permitido. Pero, Claro. y bueno, y después hay mucho que es, en nuestro caso que somos arquitectos, de proyección, ¿no? Mucha gente que está esperando que se retome para poder hacer obras y trabajando un poco sobre eso. Obviamente nuestro trabajo bajó bastante, por lo menos a la mitad, porque nosotros al no tener que trabajar en las obras directamente, sino a veces con los proyectos, también tenemos ese trabajo remanente, o de gente que está planificando, también con la brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar blue, ¿no? El que tiene dólares que puede venderlos en el mercado informal, le conviene hacer una obra en este momento, si la tenía planificada, entonces mucha gente que está pensando en eso. Y después lo que es, bueno, obra mediana y grande está totalmente parada. Eso de las excavaciones tenía que ver solamente con las obras que por un tema de seguridad, digamos, o sea, era una cosa muy específica. Ni siquiera era, bueno, empecemos con las excavaciones y después vamos viendo, no, era lo que ya estaba aprobado y principalmente atendiendo a esa situación. Perfecto. Octavio, perdón que te interrumpa, ¿cómo está funcionando lo del IFE y el ATP? Bien, lo que son la mayoría de las personas que no están en relación de dependencia, que es una gran cantidad, ¿no? En la construcción, tiene esto, o sea, vos habilitas las obras formales y le querés, el protocolo dice que te tenés que bañar en lavandina, y bueno, va a pasar en algunas obras grandes que manejan una cantidad de gente importante de las empresas constructoras, y después va a haber un 60%, no sé cuál es el número realmente, pero digamos una gran masa de gente que no participa de ese circuito formal. Claro. Que trabaja, eso sí, en una construcción mediana, chica, subcontratados de distintas empresas en distintos lugares y que no acceden a todos esos beneficios de poder trabajar con las, no sé, en blanco, con las características que tiene que ser el trabajo, ¿no? Entonces, por ese lado, es como que es difícil decir, se habilita la construcción y todos van a cumplir con ese protocolo. Sin embargo, en las obras chicas es un poco más fácil cuidarse. Y con el IFE y el ATP, lo que pasa es, los que no están en relación de dependencia han intentado acceder al IFE, muchos lo han logrado, algunos otros no, y los que están en relación de dependencia, al ATP a través de las empresas. También hay muchos rubros que son como mixtos. En construcción, por ejemplo, las pymes, no sé, las que hacen construcciones metálicas, tienen un taller y después tienen un equipo de obra. O sea, la mitad de la gente trabaja en el taller y la otra mitad, y de eso hay muchas empresas, ¿no? Que son proveedores de la construcción, que en general han accedido al ATP, pero bueno, esta cuestión de formalidad e informalidad atraviesa todo, lo ves en todas partes. Sí, sí. Y con respecto a las cooperativas específicamente, Octavio, ¿pudieron acceder existió algún tipo de programa específico para... Hay podemos dividir las cooperativas en dos grandes partes. Una, digamos, las cooperativas que fueron gestadas en la operatoria 3026 del INAES, que tuvo que ver con contener todo el sector que después que venía del Plan Trabajar y se transformó en Argentina Trabaja, bueno, fue cambiando de nombre, Hacemos Futuro, ahora estaría en el Potenciar incluido, que se amparó bajo la figura cooperativa, pero bueno, fue una búsqueda de darle un formato a todo eso, que es una gran masa de personas, y en general los que conservaron durante el macrismo la pertenencia a alguna cooperativa, porque el macrismo fue, durante el gobierno macrista se fue desarmando la pertenencia a las cooperativas, se fue individualizando los beneficios. Entonces los que pertenecen, de repente pudieron conservar un plan que ingresaron, depende del tipo de plan, 8.000 o 16.000 pesos por mes. Y después está la otra gran parte de las cooperativas, que es una masa muy importante también de trabajadores, que son asociados a estas cooperativas, que la línea que se habilitó después de bastante desatención o poca respuesta en el momento que se estaba definiendo lo del ATP y cuando se fue implementando, primero se llama PTA, que es una línea, se llama Programa de Trabajo Autogestionado, que es una línea del Ministerio de Trabajo,
que tiene varias sublíneas. La línea 1 es de un subsidio directamente a cada trabajador a través de una tarjeta que recibe el trabajador, que es una especie de capitalización inicial, ¿no? Donde vos por 2 años podías tener ese ingreso y ahora se reactivó a través de esa línea, y no sé si a todas las cooperativas, sino a quienes se inscribieron y estuvieron al tanto y qué sé yo, que son una gran parte, pero no todas. Entonces, Bien. esos trabajadores recibieron, después se individualiza eso. Si vos, por ejemplo, tenés a tu nombre, no sé, X, una propiedad o 2 propiedades, digo, los mismos requisitos casi que el ATP, no estarías beneficiado por eso, ¿no? Pero en el caso, ponerle que el 80% de la cooperativa lo recibió, o el 90%, salvo los casos que por alguna razón no fueron aceptados. Ellos recibieron 6.000 pesos por mes durante 2 meses, que ahora se cobró el segundo mes, y recién ahora se está cobrando el tercer mes por 16.500 pesos. En principio iban a ser 2 meses de 16.500 pesos y ahora se vinculó al ATP eso, entonces estaría llegando hasta diciembre, como el ATP. Estaba pensando en hacerlo llegar hasta diciembre. Entonces fue como que se empezó de muy atrás y ahora se estaría como empezando a emparejar las condiciones, por lo menos en el tema de ese ingreso, de ese subsidio al salario, no en el resto de las cosas, porque es muy difícil acceder a los créditos, no es tan, casi imposible, te diría, los créditos subsidiados. Bien. No, se me ocurría, bueno, hay un tema que me parece muy importante, que es el tema, a ver, por ejemplo, TABA, la cooperativa a la que perteneces, no recuerdo, los trabajadores, las trabajadoras están en, digamos, poseen ART, o cómo están asegurados en estas obras que sí están pudiendo hacer, cómo circulan. No, las cooperativas no tenemos ART, podemos contratarlas, pero no estamos obligados, necesitamos tener un seguro y necesitamos tener un monotributo asociado a la cooperativa. O sea, no tenemos un sistema propio, tenemos una forma distinta de participar y de asociarnos y de ser considerados trabajadores, que no es en relación de dependencia, pero no tenemos una forma particular de las cooperativas de un sistema previsional o una forma de acceder particular que se adecue, ni de jubilarnos, ni nada relacionado a eso. O sea, nos sumamos como una manera medio emparchada al sistema monotributista. Claro. Es decir, bueno, digamos, todavía espero que no haya pasado, pero si algún trabajador o trabajadora en estas pocas obras que sí están pudiendo hacer se contagia de COVID, ¿qué harían, por ejemplo? ¿Cómo lo...? Tiene que recurrir a su obra social, que es la que eligió por el monotributo. Donde mejor funciona eso es cuando la organización es grande y tiene una persona que se está quejando con las obras sociales, que dice, bueno, este es el responsable de ir a pelearse con, qué sé yo, con la obra social en la que se inscribieron todos. Es medio la única manera de hacerlo funcionar bien. Y bueno, y la otra opción es que son más fragmentarias, digamos, el que tiene una prepaga o el que tiene, su pareja tiene otra obra social y se complementa o le pone la plata del monotributo en la prepaga. O sea, depende ya más de cada uno en ese sentido. Y después, por ejemplo, cada cooperativa tiene algunas licencias complementarias. Nosotros, por ejemplo, tenemos licencia por embarazo, por enfermedad, distintas licencias, pero es una cosa que hacemos nosotros internamente. Bien. No, que están ingresando algunas preguntas por el chat, pero me parece, Hernán, que al final las sociabilizábamos, ¿no? Sandra hizo una pregunta. No te escuchamos, Hernán, perdón. Al final hacemos otra vuelta, otra pasada, para socializar los comentarios, y bueno, en una de esas también poder ver algunas recurrencias o disidencias en los 2 ámbitos de trabajo que nos tocan para el día de hoy, que es construcción y software. Perfecto. Bueno, Octavio, entonces, nada más para sintetizar, ¿qué es lo que sí están pudiendo hacer ahora? Lo que estamos pudiendo hacer es planificar nosotros, que somos arquitectos, que estamos en la parte técnica, y la gente que trabaja en obra, la que es, digamos, más histórica de obra, porque es esto, mucha gente que se suma a trabajar cuando está disponible
el trabajo, y mucha gente, y después trabaja de lo que sea, en un frigorífico, o lo que venga. Pero digamos, los que son trabajadores de obra, que es lo que saben hacer mejor, en general están inventándose el trabajo, eso, con un vecino, con el que le pidió las ventanas y dice, bueno, voy un día, le coloco las ventanas y nada más. En general están pudiendo trabajar por este tema de la brecha cambiaria, pero es una parte chica, no se puede pensar como una política de empleabilidad, ¿no? Lo que sí hay mucha expectativa, digo, en todos los niveles, de todas las empresas, más chicas y a nivel de las personas también sueltas, las cooperativas, con respecto a la inversión privada por esta brecha del dólar y al mismo tiempo por las obras públicas que se anunciaron como digamos, políticas anticíclicas, que está pensado incluso para eso, está segmentado desde el Procrear y de todas esas políticas están segmentados para la gran empresa, la mediana, las más chicas y cooperativas las tenemos que pelear. Pero bueno, es como un poco está armado el tablero. Bien, Octavio. Una cosa que no quiero que me quede en el tintero, ahí Juan también hizo una consulta. No quiero que me quede en el tintero en esta primera parte de la charla. ¿Cómo surgió la preocupación, el tema de cómo se trasladan los trabajadores? Viste que en un principio, obviamente, empresas más grandes, no sé en el caso de la construcción, hasta donde sé, no lo llegaron a implementar, pero que disponer de algún tipo de vehículo de la empresa que va y recoge a los trabajadores. Bueno, en el caso de una cooperativa, no sé eso, si es aplicable, si funciona, si fue necesario. Mira, en la construcción, la mayoría de los costos están vinculados no están vinculados al capital de la empresa, salvo en grandes constructoras que son financieras. No tienen casi trabajadores propios, contratan a empresas medianas y chicas. Entonces, la realidad es que un gran porcentaje del costo final del trabajo corresponde a la obra en sí, al traslado, al pago de los salarios, a los materiales, a lo que, digamos, en un punto queda en la obra como trabajo. Entonces, si hay que hacer ese tipo de traslados, que hay que hacerlos, básicamente se va a aumentar el costo de la obra. Y donde esté la prioridad de hacer eso, se va a hacer, y donde no se hará la obra. O se hará de manera sin cumplir con eso, que es cuando, si se levanta todo, va a pasar eso. Si se levanta, digamos, lo más estratégico, se puede controlar un poco más. Por ejemplo, en la obra pública que hicimos en barrios populares, no importa que sea una cooperativa o no, porque vos como cooperativa pasás un presupuesto que incluye todos esos, vos presupuestás lo que te piden que tenga transporte, lo presupuestás. Digo, no podés presupuestarlo sin transporte porque no podría funcionar, pero a lo que voy es que se pondrá un rubro que diga transporte del personal, tanto, y si la persona lo quiere, o el Estado, o quien sea, lo paga, bien, y si no, no se puede hacer. Entonces, bien. Donde yo estuve trabajando esas 3 semanas que se abrió, sucedió eso. Porque además, digo, en el control te paraban, y es un riesgo muy grande. O sea, por todos lados estaba empujado a que suceda, no es que no... Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es que se diga, bueno, ahora se puede habilitar toda la construcción, ya sabemos que dentro de esa parte formal después se esconde mucha parte informal. Y eso se ve reflejado directamente en el transporte público. Acá hay una pregunta que les transmito, dice Sandra Collado, dice, ¿cómo hacen para saber si se están contagiando de COVID en la obra? Suena como que la responsabilidad es del propio trabajador y así cuenta como una enfermedad personal y no profesional. Bueno, de vuelta es esta cuestión de los matices, digamos, de toda la gama de colores que hay entre la formalidad y la informalidad. En la formalidad tenés que tener un termómetro láser infrarrojo, y a la entrada y al salir se mide la temperatura, hay una persona específica que tiene que consultarle si tenés algún familiar que tuvo algún caso, qué sé yo. Se hace un control que, no obstante, puede fallar. Digo,
y principalmente eso depende de la voluntad de la empresa, que muchas veces en este momento además está queriendo no quebrar, está tratando de sobrevivir. Entonces, o sea, está esa tensión entre cumplir eso y las dificultades y qué sé yo, y las urgencias y todo eso. Pero, en principio, hay como una forma de controlarlo. Eso en las grandes obras. En las obras más pequeñas, más bien es un asunto que en general son más informales, más bien es un asunto de un círculo cerrado, ¿no? Donde vos te ves todos los días con 3 o 4 personas, como si fuera un local o una pequeña oficina. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Es muy difícil en un lugar cerrado y chico mantener la distancia, porque la podés mantener la mitad del día. Obviamente trabajar con barbijo, se te humedece, lo haces, pero se te humedece a los 2 minutos. En una obra pública, al exterior, en un edificio, lo tenés que sostener todo el día. En una obra particular te vas a 2 minutos, el que controla te va a 2 minutos, y eso deja de suceder, y ya sabemos que esto es muy contagioso. Entonces, lo más posible que en una obra chica, si alguien se contagia, de 3 personas, o que además en este momento, si la podés hacer con 6 personas, hacela con 2 o 3 y anda más lento. Es un poco lo que, por lo menos yo pensaría en hacer. Pero lo más factible es que tratar de que esas personas se cuiden y se mantengan dentro de un círculo cerrado, pero lo más posible es que si una se contagia, se contagien todas. O hay mucha posibilidad, puede que no, obviamente, pero en las horas más grandes hay que mantener un control más estricto en ese sentido, pero también puede pasar, obviamente, ¿no? Octavio, está otra pregunta acá que nos hacen. En este momento que la SRT no está haciendo supervisión en la calle, ¿cómo garantizan las condiciones de seguridad y de higiene, sobre todo en la pandemia? No, en definitiva no pueden mucho. El asunto es que también por todas estas razones, todas estas preguntas que se hacen, por eso no está abierta la construcción, ¿no? Porque todo esto es muy difícil de garantizar. Se sabe que por la cantidad de gente que mueve y la informalidad que tiene. Entonces, por eso tampoco no está sucediendo. El control, como no hay obras, y las obras que hay son informales, no hay control. Por ejemplo, estas obras que yo justamente pude trabajar esas 3 semanas, el control fue todo medio a distancia y depende de la política de cada empresa. Cada empresa me refiero a la CRT. Ahí la supervisión la hacía la UNOPS, que es una entidad de la ONU, que se dedica a políticas sociales, y hacían un control a distancia que dependía de mucho de la voluntad nuestra, Claro. de trabajo. Es muy difícil y se vuelve además muy engorroso porque igual tienen que hacer un control, porque legalmente tiene que estar ese control, y entonces se hace todo virtual, se sacan fotos, haces un informe que te lleva un montón de tiempo a hacer y que igual es medio incomprobable que se haya cumplido Pero bueno, yo creo que el principal problema de eso tiene que ver con la informalidad del sector. Digo, en Uruguay, por ejemplo, no existe casi la informalidad en el sector de la construcción. Los precios son el doble casi que los de acá, o un 50% más según el momento de la economía. Pero la verdad es que toda la gente tiene obra social, toda la gente tiene jubilación. Vos pones una ventana en tu casa y la pones vos y te mandan la cuenta de los aportes. O sea, hay un control que la verdad que está buenísimo. Octavio. No se escucha. Perdona. Sí, había alguna intervención, ¿no? Héctor, que trabajo en la construcción en Uruguay. Héctor, ¿cómo estás? Van a decir que todo lo que dije está mal. No, la última parte, un comentario nada más. En realidad acá sí es formal, pero es formal la gran construcción. En promedio tenemos 50.000 personas en este momento en caja, en BPS, pero tenemos también 30.000 que hacen el trabajo ese de la changa, como llamamos nosotros, que es colocar la ventana, cambiar la puerta o cambiar un piso en negro. Si bien es así, el BPS, el organismo de contralor de la seguridad social, debería hacer que por cambiar una puerta se paguen las leyes sociales de ese trabajador, en la práctica ese es un mundillo
no tan grande como el de lo formal, pero muy extenso, que está absolutamente en negro, ¿no? Pequeñas cuadrillas, trabajadores individuales, que entran y salen a veces de la construcción formal, pero que el grueso de su actividad se desarrolla en lo informal, ¿no? Solo ese comentario para no ponerlo tan maravilloso el Uruguay que... No, pero bueno. No, el asunto es que acá verdaderamente existe un sistema desde hace muchos años, digamos, no es actual, donde, digamos, la mitad de los trabajadores y trabajadoras, digamos, están por fuera del sistema de protección de riesgos, digamos, es sencillamente así. Y bueno, eso por ahí es lo que me parece que en Uruguay es distinto, ¿no? Héctor, digamos, no sé si tienen la figura de un RT o algo similar, no, entiendo que los sindicatos intervienen de otra forma también, ¿no es cierto? En la prevención de riesgos, me refiero. Sí, el sindicato de la construcción es muy potente en Uruguay y tiene una actitud de fiscalización muy fuerte de la seguridad laboral. Tiene delegados de seguridad e higiene por obligación en cada obra, controlado por el Ministerio. Vos para registrar la obra, va registrada con el delegado de seguridad. Prevencionista, no sé qué es el RT, la sigla de ustedes. Tenemos un técnico prevencionista obligatorio de cada obra, que recorre las obras todas las semanas, verifica, digamos, las omisiones o irregularidades, y tenés unas pocas horas o días, depende, para resolverlas. Y el fiscalizador es el Ministerio de Trabajo, digamos, ¿no? Pero hay un sistema de control, el sindicato es un actor muy activo en ese terreno, sí, sin duda. Digamos, desde una postura muy independiente con respecto a, para decirlo de alguna manera, con respecto a las cámaras y a las empresas, ¿no? Hoy por hoy creo que es el sindicato más activo y potente en Uruguay, al punto de que el gobierno suspendió la negociación salarial, que eran ahora de todos los rubros hasta el año que viene, y el Zunca planteó, bueno, si somos imprescindibles para trabajar, porque somos los primeros que volvimos, somos imprescindibles para negociar. Y en 3 días negoció el Consejo Salario, quebrando la pauta del gobierno, que era pérdida salarial de acá al año que viene, para ver qué pasa. Y el Zunca negoció recuperación del 100% de la inflación en 3 días. Bien, bueno, muchas gracias por las intervenciones. Si les parece, vamos pasando a los compañeros del equipo de software y bueno, después retomamos los temas que hayan quedado, los debates que se abran. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Álvaro, Octavio. Bueno, vamos a pasar ahora a otro sector radicalmente diferente, podríamos decir, que es el universo de software, las empresas de software, que a priori, a diferencia del mundo de la construcción, nunca pararon. Todo lo contrario, podríamos decir que han encontrado en la pandemia una oportunidad histórica para aquellas empresas que están vinculadas a las llamadas economías de plataforma. Así que bueno, le doy la palabra a Patricia Ventrici, investigadora del CONICET, del CEIL CONICET, así que bueno, paso la palabra, Patri. Bueno, gracias Hernán. Hola a todos, muchas gracias por participar. Como decía Hernán, con un equipo de 3 compañeros, trabajamos, uno de ellos Hernán, y la otra es Denise Crepi, que va a hablar después de mí. Hicimos el informe sobre la temática de, las problemáticas y el modo de desarrollo del trabajo en la industria del software en el marco de la pandemia. Antes de ver un poco la estructura del informe y algunas de las principales cosas que resaltan más de lo que pudimos rastrear, pensaba, mientras los escuchaba a los compañeros, un poco decir algo sobre el criterio de contrastar estos 2 sectores, ¿no? Me parece que eso está bien desafiante, digamos, interesante, porque bueno, también da cuenta de la heterogeneidad de nuestro mercado de trabajo y tienen particularidades, es decir, bueno, estamos hablando en este marco y contexto en particular de la pandemia, los grandes ganadores, como dice Hernán, que son los vinculados al mundo digital, a las economías de plataformas, que bueno, tienen una especie de mundo perfecto en estos meses, ¿no? Una coyuntura ideal con la digitalización de prácticamente todos los aspectos de la vida de las personas, la educación, el ocio, el trabajo,
los vínculos, bueno, lo que ya sabemos que trajo acarreado la pandemia y que representa, y esperemos, no sabemos hasta cuándo, en principio una oportunidad histórica para consolidar una posición hegemónica que ya venía, digamos, planteándose claramente, pero bueno, que este marco termina de posicionarlos en ese lugar tan protagónico. O sea, digo, los grandes ganadores por el lado de la industria del software, por ponerle un nombre, o de la economía digital, o de la economía de plataformas, y por lo menos al corto plazo los grandes perdedores, que obviamente es la construcción está entre esos sectores porque no pueden trabajar. Básicamente, digo, ahí hay un contraste muy fuerte, un sector muy en crisis como el de la construcción y otro que está en gran apogeo como el del software en este contexto. Por otro lado, bueno, claramente trabajos tradicionales, como los vinculados a la industria de la construcción, frente a los llamados trabajos del futuro. Después podemos charlar y matizar un poco eso, pero trabajos vinculados a la innovación tecnológica, al diseño de software, bueno, otro tipo de tareas completamente distintas. Y después también pensaba en la relación con el empleo de estos dos sectores en Argentina. La construcción, históricamente, gran dinamizador del mercado de trabajo, ahora, como decía, en una crisis de las más agudas que podamos recordar, y el software, o sea, que proporcionalmente, por supuesto que es incomparable, pero que tiene la característica de haber sido durante, ya desde el macrismo, desde el inicio del periodo recesivo, uno de los pocos sectores que siguió creando empleo a pesar de la recesión y ahora de la pandemia, bueno, mucho más por estas características que contaba antes. Con lo cual ahí, bueno, tiene varios puntos de contacto y de contraste fuerte que me parece que, bueno, es interesante ponerlo en diálogo. Digo, para aportar criterios a este diálogo que elegimos entre estos dos sectores. En relación al informe que elaboramos con Hernán y con Denise, lo terminamos en mayo, con lo cual tenemos una especie de foto de la primera parte de la pandemia. Después esas tendencias de todas maneras siguieron profundizándose y dieron lugar a ciertos debates que ahora voy a retomar. Los ejes del informe tienen que ver, por un lado, con la relación entre lo que nosotros llamamos industria del software. Es una denominación que es un poco, bueno, habría que imprecisa, en un punto habría que ver qué contenemos adentro, pero empresas tecnológicas, digamos, vinculadas a economías de plataforma, y su relación con el Estado en la gestión de la pandemia, porque han tenido un rol protagónico también en ese sentido. Enumero, digamos, los ejes y después desarrollo brevemente. No quiero ser tan larguera, así podemos tener un diálogo también entre todos. Después, para dar un pantallazo de la situación en Argentina en particular de este tipo de industrias, trabajamos dos casos exitosos, que son el caso de Mercado Libre, que como todo el mundo sabe está en su momento histórico más importante. Hoy en día en la bolsa de Estados Unidos es la empresa más valiosa de la Argentina, y alcanzó su máximo histórico y sigue creciendo. Cuando nosotros presentamos el informe, Mercado Libre para mayo tenía en ese periodo, o sea, enero-mayo, comparado con el año anterior, había ganado un 46% más. Ahora ya lleva, con estos 2 meses y pico que se agregaron, cerca del 70% de crecimiento. O sea, es un crecimiento inédito, extraordinario, de esta empresa en particular, que es uno junto con Globant, el otro caso que trabajamos, los dos unicornios más importantes de la Argentina. Para quienes no están familiarizados con la jerga del software, unicornios se le dice dentro de este mundo empresarial a las empresas de tecnología, de alta tecnología, de alta base tecnológica, que empiezan como las llamadas startup, como pequeñas empresas, y en un breve lapso de tiempo llegan a una cotización de $1.000 millones en la bolsa de Estados Unidos. En Argentina teníamos 5,
Ahora tenemos 4 porque perdimos a Despegar. Despegar.com, todos la deben conocer. Viajes y turismo, por obvias razones, está prácticamente bordeando la quiebra, con lo cual bajó a menos de la mitad su cotización en la bolsa. Y está, bueno, está viendo el panorama, por supuesto, incierto, pero en principio con muchos riesgos de quebrar. En otros países de la región despidió a mucha gente. En Argentina, con el decreto de prohibición de despidos, eso se atemperó un poco, pero bueno, digo, está en situación muy crítica. No así, como decía antes, Mercado Libre, todo lo contrario, y Globant, que es el otro caso que trabajamos, y que después Denise, que se dedica especialmente a estudiar para su tesis de doctorado esta empresa tan importante, tan significativa en tantos aspectos, después va a profundizar. Digo, tomamos la situación con esos dos unicornios argentinos, entrevistamos a trabajadores de diferentes jerarquías en ambas empresas, profundizamos la relación con el Estado en la gestión de la pandemia, como decía anteriormente, y por último también hablamos con los directivos de Unión Informática, que es el sindicato, uno de los sindicatos que pugna por la representación de los trabajadores de la industria del software. Tiene la particularidad de ser un sindicato que se creó por los propios trabajadores de las industrias del software y que reclama como la especificidad de esa representación. Ustedes sabrán, estos últimos días estuvo en el tapete, no por los trabajadores del software en particular, digo, la pelea entre Moyano y Galperín, en este caso por los centros de distribución. Bueno, en este caso son trabajadores que hacen un trabajo más tradicional, que es la distribución de paquetes, pero al interior de las empresas fabricantes de software como Mercado Libre, que operan en la economía de plataformas, también el debate por el encuadramiento sindical es una de las grandes problemáticas que están ahí, digamos, que van a ser, bueno, ahora en pandemia todo está un poco entre paréntesis, pero que van a ser una de las grandes disputas de los próximos años. Están los bancarios, la UOM, los Moyano, bueno, una serie de sindicatos tradicionales pugnando por la representación de diferentes segmentos al interior de las empresas tecnológicas, y también están surgiendo nuevos agrupamientos como este de la Unión Informática, que no es tan nuevo, pero bueno, sí tiene pocos años y se autodefine como el sindicato que es específicamente del sector y que ha elaborado un convenio colectivo específico para las tareas de la industria del software. Bueno, en relación para desarrollar brevemente cada uno de estos 3 puntos a los que me refería, en relación al Estado, a la relación con el Estado de las empresas de alta tecnología, tuvieron un rol muy importante desde el inicio de la pandemia, mantuvieron una relación fluida con el Ministerio de Salud, varias empresas, Amazon, Globant, Red Hat, Google, Microsoft, y sobre todo colaboraron para, en colaboración con el Estado, diseñar herramientas basadas en la inteligencia artificial y el manejo de Big Data para el control y el despliegue, digamos, y la gestión del COVID en el país. Los 2 ejemplos más importantes de eso fue la creación de un tablero interactivo manejado por el Ministerio para conocer cuántas camas y respiradores hay disponibles en 1.400 hospitales del país en tiempo real, y la aplicación Cuidar, que todos conocemos y usamos, que permite tanto el autodiagnóstico como sobre todo la gestión de los permisos de circulación. Ahí, digamos, rápidamente esa interacción con el Estado fue fluida, rápida y muy importante, ¿no? para la gestión del movimiento, del monitoreo, digamos, de la situación de la pandemia en todo el país. En relación al desempeño económico de las empresas, lo que les decía antes, los 2 casos que nosotros trabajamos, lo que vimos fue un crecimiento, en el caso del Mercado Libre, exponencial. Globant un poco menos, para mayo llevaba un crecimiento del 17%, pero bueno, imagínense que en este contexto ya el solo hecho de tener un crecimiento es un montón, y de todas maneras se trata, digamos, no de un caso tan exponencial como Mercado Libre, pero sí
un crecimiento muy importante de todas maneras. Y el contracaso es el que les mencionaba antes, que es el de Despegar, que bueno, es un unicornio prácticamente en la quiebra por obvias razones de impedimento de viajes y anulación del turismo. Lo que quería mencionar, también para dejarlo planteado, y porque tiene mucho que ver con cuestiones de estricta actualidad, son lo que apareció como, y que nosotros rastreamos y preguntamos un poco en las entrevistas e insistimos, los padecimientos del teletrabajo de los trabajadores de la industria del software. En ambas empresas, por la propia naturaleza del trabajo, digamos, pasar a la modalidad remota fue algo relativamente sencillo de hacer. Lo hicieron, en el caso de Mercado Libre, por ejemplo, ya una semana antes de la cuarentena habían pasado toda la modalidad de todos sus trabajadores a modalidad remota, todos trabajando desde sus casas desde el 13 de marzo, no encontraron mayores inconvenientes para esto. Y lo que fuimos a buscar entonces, con los trabajadores con los que hablamos, fue que nos hablaran de cuáles eran, cómo desempeñaban su trabajo y cuáles eran los principales padecimientos que aparecían en este cambio en el desempeño de sus tareas. Y lo que encontramos fue lo que está, digamos, si bien estando en discusión en estos meses, a medida que se fue alargando y el tiempo de la cuarentena y haciéndose más incierto el panorama de la pandemia, que es la intensificación del trabajo en el marco del trabajo remoto, home office, teletrabajo, bueno, ahí hay varias denominaciones que después podemos también discutir sobre eso. Nosotros lo que encontramos, hablando con los propios trabajadores, es que, como era de esperar, digamos, lo que aparece como el principal padecimiento es la sobrecarga de tareas, ¿no? La compatibilización entre el trabajo profesional, los cuidados domésticos, por supuesto, siendo las mujeres, como siempre, digamos, las que más padecen esta falta de compatibilidad entre ambos aspectos, pero también los varones presentes en el hogar y teniendo que compatibilizar cuidado de niños, tareas escolares, desarrollo de los trabajos, que en el caso de la industria del software aparte no pararon, sino que es al contrario, digamos, están trabajando más que nunca, con lo cual, digamos, el estrés de esos trabajadores viene por esa intensificación. Por la falta de desconexión, bueno, esto son problemáticas que dieron, ahora las voy a enumerar, pero que dieron lugar, digamos, al debate que termina con la sanción ayer mismo de la ley de regulación del teletrabajo, que si quieren después podemos repasar en sus principales puntos, pero de lo que nos hablaban los trabajadores era de la imposibilidad de desconectar, ¿no? Si bien se fijaba un horario de jornada laboral, bueno, siempre que estén conectados a internet, están a un clic de volver a revisar un trabajo, de una demanda que aparece en el último momento, bueno, nunca, no tiene principio ni fin, digamos, en el medio del desarrollo de la jornada doméstica y hogareña está todo el tiempo, aunque sea de manera intermitente, la posibilidad de estar volviendo a trabajar. También en el caso del desarrollo de estas tareas de software, la intensificación del trabajo, que se hace más lento, según en palabras de los propios trabajadores y trabajadoras, más lento y más pesado, digamos. Una ralentización que lo hace más arduo, digamos. Este trabajo fuera de marco, digamos, o en el marco del hogar y del hogar compartido, ¿no? Porque no todas las realidades de los hogares son iguales, pero bueno, en la vida familiar simbiotizada ahí, mezclada con el trabajo, etcétera, bueno, un poco lo que todos estamos viviendo, pero que hace que este tipo de trabajo cognitivo también, el trabajo se haga más arduo en este punto, que lleva más tiempo y se hace peor. Porque la falta de desconexión que provee la sociabilidad con otros en un espacio compartido lo hace más arduo y le quita, digamos, creatividad e incluso capacidad de desarrollo a los propios trabajadores de sus tareas.
ahí aparece algo interesante que es cómo desconectan estos trabajadores cuando toda la desconexión y el ocio en tiempos de pandemia también pasa por la vía digital, digamos, ¿no? O sea, como, bueno, uno deja la pantalla de Word o del programa que sea que usa para trabajar y pasa Netflix, pasa Zoom, pasa WhatsApp, o sea, pantallas. Y en el caso de ellos, que son programadores y que trabajan mucho más intensamente en este plano, bueno, ¿cuáles son los recursos para desconectar? Y ahí aparecía algo interesante que Denise va seguramente a profundizar en el caso de Globant, que es la utilización de otros lenguajes de programación distintos a los que utilizan para trabajar como modo de, como espacio de ocio, digamos. Pero dentro del mundo digital y de la pantalla, ¿no? Bueno, ella les contará mejor, pero me parece que es un punto interesante pensar el ocio de este tipo de trabajadores cognitivos. Y después otro tema que aparecía también es la cuestión de los elementos de trabajo, porque bueno, lógicamente que no es lo mismo, como todos sabemos, trabajar en una oficina, como tienen, bueno, puedo hablar de lo que conozco, las oficinas de Mercado Libre que están bueno, con sillas súper ergonómicas, con un lugar muy agradable para trabajar, con determinado tipo de hardware, con una provisión, bueno, de todo tipo de comodidades que facilitan el desempeño de la tarea, que están en tu casa, donde no tenés una silla acorde al trabajo, el monitor, la computadora. Si bien en el caso de Mercado Libre en particular se proveyó de hardware, de compus, de algunos elementos técnicos. Bueno, el ambiente de trabajo, como todos sabemos, afecta también la salud de los trabajadores y trabajadoras y no es el mismo ni garantiza las mismas condiciones. Y lo que pensaba cuando repasaba estos días el informe para este encuentro era que justamente son todos los puntos que aparecen en la ley de teletrabajo que se sancionó ayer y de la que podemos hablar un poco también, me imagino que todos estarán al tanto, en la cual, digamos, los principales puntos, la ley se terminó de sancionar ayer, pero todavía falta la reglamentación, donde, como sabemos, siempre se juegan en esa letra chica, digamos, las cuestiones más importantes de cómo se van a implementar, y por otra parte también entra en vigencia una vez que termine la cuarentena, con lo cual, bueno, ahí se abren varias polémicas, ¿no? Pero los principales puntos tienen que ver con esto, ¿no? El derecho a la desconexión, el principio de voluntariedad, en el sentido de que, y de reversibilidad, es decir, que sea voluntario pasar a la modalidad de teletrabajo y que también en un momento cuando el trabajador, digamos que el trabajador esté provisto del derecho de volver a la modalidad presencial, si así lo considera, lo cual es el punto que más ha irritado a las cámaras, incluyendo a la Cámara de Industria de Producción de Software. Y luego también la provisión de elementos de trabajo, porque establece la obligación por parte de las empresas de brindar equipamiento, herramientas de trabajo, incluso de subsidiar también los servicios, internet, la luz, etcétera, todo bueno, la cantidad de gastos que la empresa se ahorra también teniendo al trabajador trabajando en su casa. Se hace hincapié en que la jornada laboral debe estar pactada en un contrato estricto, y se obliga a los empleadores también a vincular directamente a un centro de trabajo a quienes hagan teletrabajo para que estén garantizados su derecho de representación sindical. En ese sentido, a nosotros, no sé si nos llamó la atención, pero sí merece ser destacado que los dirigentes de la Unión Informática, este sindicato que les comentaba anteriormente, justamente se manifestaban, nos dijeron textualmente, más que el 100% a favor del teletrabajo, pero con las regulaciones del caso, haciendo hincapié sobre todo en el tema de la desconexión, la regulación del tiempo de trabajo para evitar la sobrecarga y la provisión de elementos. O sea que ahí habría incluso también entre los propios trabajadores y los sindicatos, de las voces que nosotros pudimos recoger, digamos, un consenso muy claro acerca de los beneficios del teletrabajo, pero también de una necesidad fuerte de que fuera muy
de la necesidad de una regulación urgente en ese sentido. Bueno, creo que con esto les estoy marcando como los lineamientos más generales de lo que pudimos recoger en el informe. Si les parece, le doy paso a Denise para que también complemente mi visión, sobre todo a partir del caso Globant, y bueno, obviamente lo que ella quiere aportar, y después abrimos ronda de discusión con el resto de los compañeros. ¿Te parece, Hernán? Estás muteado, Hernán. Sí, bien. El concepto muteado, ya tenemos todos incorporados. Sí. Hay una pregunta acá que te hacen, Patricia, creo, el trabajo del software, ¿es un trabajo masculinizado? Bueno, yo creo que la persona indicada para responder esa pregunta sos vos. Pero bueno, sí, puedo decir algo y después vos podés continuar. Lo que nosotros conocemos y vimos de nuestro trabajo, sobre todo en Mercado Libre, es que la relación con la tecnología es una relación que sí tiene una hegemonía masculina, que los mitos fundantes de las grandes empresas tecnológicas son mitos muy masculinizados también, que tienen que ver con la impronta, impronta masculina, ¿no? Bueno, de hecho son todos varones blancos y universitarios. El mundo digital en general podemos decir que tiene un marco, que tiene un sesgo claro, ¿no? de raza, de clase y de género. Vos sos el especialista, ¿no? Así que sabés algo más. Bien, Patri, bien. Gracias por... Ahora le damos la palabra a Denise Krepke, que es una colega becaria de seguir el CONICET. Así que bueno, Denise, adelante. Bueno, hola a todos. Voy a compartir pantalla, así paso una presentación. A ver. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Bárbaro. Voy a poner pantalla completa. Ahí está. Perfecto. Bueno, como bien decía Patricia, dentro del sector de software estoy trabajando con el estudio de caso de la empresa Globant. Globant es uno de los unicornios argentinos, es decir, esas empresas con una cotización de más de $1.000 millones. Y en primer lugar me un poco esta resonancia que tuvo el sector tecnológico a partir de la pandemia, es decir, cómo se fueron posicionando como los grandes o las grandes empresas ganadoras en el contexto de la pandemia. Estos son algunos recortes de algunas notas de ciertos medios. Y esta cuestión de coronarse, digamos, como las grandes ganadoras de la pandemia, no solamente tiene que ver con sus ganancias exponenciales, que bien expresó Patricia, sino también con esta cuestión de la migración al trabajo remoto de manera casi automática, podríamos decir. Si bien tuvo ciertas particularidades en algunos sectores o en algunas empresas, como por ejemplo en Amazon, que tiene la particularidad como un mercado libre de manejar estas cuestiones de logística y de otro tipo de trabajadores enmarcados en otras actividades que no tienen que ver específicamente con el software, sí tuvieron unas ganancias exponenciales que también se combinaron con esta cuestión de el trabajo remoto como parte de sus cotidianeidades laborales y no como una novedad de la pandemia. A nivel local, podemos rastrear una misma línea en este sentido con empresas tecnológicas de Argentina, entre las cuales, como también ha mencionado Patricia, podemos destacar estos unicornios argentinos, con el caso de Despegar, quien ya no
no tiene ese mote por la baja de sus ganancias y por su situación particular en términos de su actividad turística, y su incidencia en las cuestiones de desarrollo de determinadas herramientas para combatir el coronavirus o para monitorear de manera más ágil, tanto a partir del tablero interactivo como de la aplicación Cuidar, cómo iba avanzando este virus. Bien. Dentro de este marco general, en la actualidad me encuentro realizando un trabajo de campo. Este trabajo de campo se enmarca dentro de lo que es el método etnográfico de lo digital. Esto quiere decir poder incorporar entornos online al trabajo de campo offline, que es el que también estuvimos realizando previo al contexto de pandemia. Y estos entornos online tienen que ver con también un posicionamiento desde nuestras investigaciones que pasan a estar mediadas también por las prácticas y las tecnologías digitales. Es decir, cómo podemos recabar, registrar esas interacciones que se producen a partir de las plataformas desde nuestras investigaciones, y qué sucede con las mediaciones tecnológicas en los lugares de trabajo, en los espacios de trabajo. Para esto me estoy basando en el análisis de plataformas corporativas de la empresa Globant, para poder tener un campo conexo con las entrevistas realizadas a través de los medios digitales, como pueden ser Zoom, Jitsi, distintas plataformas. En este caso estoy rastreando o registrando la política comunicacional de Globant en términos de la migración al trabajo remoto, y cómo realizaron y llevaron a cabo distintas estrategias que tienen que ver con una digitación de la organización del trabajo, de los tiempos de ocio de los trabajadores, y de la dimensión afectiva o la dimensión emocional, o la digitalización de emociones en términos mismos de la retórica de la empresa, mediada por estas plataformas. Entonces, como aparece en la presentación, las plataformas en análisis son YouTube, Instagram, Facebook y el blog corporativo de la empresa. Bueno, parto de una pregunta que es un poco lo que veníamos mencionando anteriormente, que es cómo se gestiona el control del proceso de trabajo y de los momentos de ocio en el trabajo remoto en estas empresas de tecnología. Y qué reconfiguraciones se pueden ver vinculadas a lo digital. En estudios anteriores pudimos ver qué sucedía con la arquitectura de estos espacios de trabajo, un poco lo comentaba Patricia también en relación a las instalaciones de Mercado Libre, a lo imponente de esas instalaciones, sobre todo las últimas oficinas inauguradas el año pasado. Y en Globant sucede algo muy parecido, que también se puede replicar a escala global si analizamos las oficinas de Google, que tiene que ver con una inclusión de lo lúdico o del ocio dentro de los espacios de trabajo. Es decir, dispositivos, herramientas y espacios específicos dentro de los espacios de trabajo, dentro de esta arquitectura, que incluyen a lo lúdico, al ocio, a un ambiente flexible como parte de las jornadas laborales. Entonces, a través de esas aproximaciones que pude realizar y que bajo la observación participante también pude registrar en el contexto de prepandemia, me surgía la pregunta de qué sucede con esos ambientes, o cómo se traduce esa impronta lúdica a el trabajo remoto, y cuando el hogar termina siendo el espacio de trabajo, de reproducción de los trabajadores. En este sentido, a partir del registro de la política comunicacional y el contenido audiovisual y digital de la empresa, puede rastrear ciertas publicaciones que sugieren una serie de pautas o una hoja de ruta de cómo organizar el día de los trabajadores desde su inicio hasta su fin, e incluso considerando lo que son los momentos de descanso entre jornadas. Estos son algunos de
algunas de las publicaciones que realizó Globant, es un blog corporativo. Vale decir que estas publicaciones son actualizadas diariamente y que tienen un flujo de crecimiento desde el inicio de la pandemia, que es casi el doble de lo que tenía en el año pasado. Bueno, la plataforma de YouTube y el blog también configuran espacios donde circulan estos contenidos digitales que la empresa comparte, y en general se plantean, sobre todo en la plataforma de YouTube, como instancias estructuradas a partir de conferencias o de webinars, que son estos conversatorios virtuales con especialistas. Y en este sentido, estos 3 ejemplos que figuran en la presentación tienen que ver con lograr una mayor productividad o dar una serie de sugerencias en función a cuestiones que tengan que ver con cargos jerárquicos o con el liderazgo, por ejemplo, con el control del trabajo en el trabajo remoto, como en el último print de pantalla del video. Bueno, con respecto a la digitalización del ocio, Globant tiene un programa que ha lanzado hace 2 meses, que se llama Globant for You. Este programa tiene como objetivo trasladar ese ambiente de las oficinas. Como dice la cita, la diversión es uno de los pilares de la cultura, entonces lo que quieren es trasladar ese ambiente a las casas. Y lo realizan a través de la mediación tecnológica, es decir, de la virtualidad como parte de cada una de estas iniciativas. En primer lugar, tenemos afters online, es decir, organización de reuniones por fuera de la jornada de trabajo que se realizan vía Zoom o vía Jitsi, es decir, diferentes plataformas de encuentro. Y después una serie también de videos y de contenido audiovisual realizados por los mismos trabajadores, que ofrece unas ciertas actividades por fuera que no están relacionadas, como en el ejemplo anterior, con aumentar los niveles de productividad, aunque podríamos decir en un análisis más fino que está también en esa sintonía, pero que a simple vista podemos decir que son actividades dedicadas puramente al ocio, es decir, como se ven en la presentación, actividades que tienen que ver con prácticas por fuera de lo laboral. En la imagen de la derecha podemos ver una caja, que son una serie de snacks que la empresa otorga a los trabajadores a domicilio a partir de un delivery, como parte de esos tiempos de descanso y como parte de formar, de estar en algún punto de manera presencial en sus casas. Bueno, esto era parte de lo que mencionaba anteriormente, de la reconfiguración de los eventos en clave virtual. Esta es una de las fotografías de la fiesta de fin de año del año pasado de la empresa en Buenos Aires. Esta es una iniciativa que se replica en las distintas locaciones en las que se encuentra Globant, que actualmente son 17 en distintos países. Y también una serie de eventos virtuales que tienen que ver con conciertos en vivo, con tutoriales en vivo, que es la iniciativa de Globant Together, y los afters, que son organizados a partir de los mismos líderes técnicos y el personal jerárquico de la organización, que en el contexto prepandemia incluso eran financiados por la misma compañía y realizados en los espacios de trabajo. Bueno, y en relación a digitalizar las emociones, que digitalizar las emociones no es un título elegido, sino que es uno de los eslogans recurrentes de la compañía, que tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Poder incorporar la dimensión afectiva o la economía de los afectos, se podría decir también, dentro de esta batería de estrategias que tiene la empresa para poder
llegar a los trabajadores desde distintas aristas. En este sentido, uno de los últimos programas que lanzaron tiene que ver con Kids Club, que hay una fotografía en la presentación, es decir, actividades diarias que contemplan las tareas de cuidado, es decir, actividades para las niñas, les Glovers, como suelen llamarlos, que implican no solamente actividades recreativas para niñas, sino también actividades interactivas con los padres, clases de yoga, clases de guitarra, etc. Y hay algo muy interesante en esto que tiene que ver con la inclusión de otras tecnologías más sofisticadas, como ser la inteligencia artificial, en este afán de poder trasladar la oficina, esa presencialidad, a el trabajo remoto. Bueno, esta es una de las preguntas que se hacía Martín Migoya, que es el CEO actual de la compañía, en una de las últimas conferencias que dio, y que tiene que ver con esto, con combinar el trabajo remoto, con cómo hacer para combinar la oficina con el trabajo remoto. En este sentido, se encuentran utilizando la inteligencia artificial a partir del desarrollo de distintas plataformas. Esta iniciativa se llama Colaboración Aumentada, y justamente el objetivo de esta colaboración aumentada es recrear esos espacios. Y uno de los ejemplos, si bien tienen 4 experimentos, como llaman a estas plataformas en relación a la inteligencia artificial, el último de cultura aumentada, es en el que me voy a referir en este momento, que tiene que ver con recrear el espacio del comedor, llamado Chill Out, en todos los edificios de la compañía, en la virtualidad. Y recrear esos encuentros casuales que se daban entre los trabajadores en los pasillos de la oficina, mientras se iban a buscar un café, en los espacios, en los momentos de almuerzo. Y lo que hicieron fue crear una plataforma que está vinculada con otra aplicación, que es Start Me Up, que es una aplicación que utilizan para dar reconocimiento a los trabajadores, y que tiene una estética muy similar a Facebook, es una red social interna. Y en la plataforma Virtual Chill Out, los trabajadores pueden asignar espacios de tiempo en los cuales están disponibles, y a partir de distintos intereses, ya sean hobbies, estar en un mismo proyecto, conocer gente de otros países, o encuentros casuales, pueden setear reuniones de manera automática a partir de la inteligencia artificial con otras personas en función de la disponibilidad horaria y del objeto de la reunión. Bueno, por último, algunas reflexiones no tan finales, sino preliminares, como para poder pensar esta investigación en contextos digitales, tiene que ver con, voy a resaltar algo que me parece muy importante y que hacía mención Julia Soul en un conversatorio virtual hace unas semanas, que tiene que ver con reflexionar sobre la idea de los diversos teletrabajos. Y en este sentido podemos contrastar con el sector de la construcción, y ver que el teletrabajo en distintos contextos y en distintos sectores laborales es importante de ser analizado en función de sus particularidades y en su forma de adaptación también a esa modalidad. Digo, no todos los sectores, no todos los contextos se encuentran con la misma estructura o con las mismas posibilidades de adaptación a ese tipo de modalidad, con lo cual cuando hablamos de teletrabajo, me pareció importante reflexionar sobre la idea de mencionar diversos teletrabajos. Y otra cuestión a resaltar también es, y siguiendo a Bruno Latour, tiene que ver con la agencia de los objetos y de las pantallas, tanto en lo cultural, en lo educativo, en el trabajo, en el ocio, que es algo que también, si bien en el contexto prepandemia existía, hubo una profundización de la digitalidad, de la vida, de todos los aspectos
o de la gran mayoría de los aspectos de nuestras cotidianeidades, que sugiere también problematizar qué sucede con estos objetos que hasta miden y median los intercambios entre nosotros, como puede ser este conversatorio virtual. Bueno, por ahora, eso es todo. Bueno, gracias, Denise, muchas gracias, sumamente interesante. Ahí había un comentario de Patricia, creo, que decía, que me pareció interesantísimo, que decía, qué rápido se reconvierte el capitalismo. Sí, sí. Y bueno, y hay otro comentario de Claudia. Claudia, ¿querés plantearlo vos, tu comentario y tu pregunta? ¿Sí? ¿Me escuchan? No, por allí decía, incluso después de mí se refirió, ¿no? A esta omnipresencia, digamos, de la idea de la colaboración, junto con la disponibilidad y con lo que hoy se denominan las habilidades emocionales, es decir, cómo colonizar las emociones. El capitalismo opera, digamos, a nuevas y variadas herramientas. Y esto lo vemos, por ahí ponía yo, por ejemplo, en Onda, la filosofía Onda, se le llama las tres alegrías, ¿no? Y cuando, claro, estudiábamos esto decíamos, bueno, pero ¿qué es esto? Es la alegría de crear, la alegría de vender y la alegría de comprar, digamos. Pero hay toda una filosofía tendiente a esto, al tema de las habilidades emocionales, ¿no? Nada, después tengo otra sobre teletrabajo, he leído la ley y tengo varias preocupaciones, pero bueno, no sé, si hacerla ahora o después. En un rato, porque acá hay una pregunta que plantea acá. No, esta era la tuya, sí. No, lo que podemos plantear ahora es, luego de las exposiciones, si hay alguna pregunta a los panelistas. Claro, claro. Sí, sí. Disculpen, sí, yo quería hacer un comentario y también pregunta a ver si si tienen, capaz conocen o no. Yo soy becario también del CONICET, empecé este año igual, hace muy poquito, con el tema del software. Y estuve, mi tema se enfoca principalmente en el Distrito Informático de La Plata, no especialmente en Globant, sino que en las empresas que están adentro de ese distrito. Y yo estuve leyendo algunas cuestiones, declaraciones de ellos, principalmente del distrito y también de la Cámara de Empresas de Software, que esto por ahí en línea de lo que se hablaba del sector de la construcción, lo que mostraba un poco las declaraciones que hacían tanto el Polo como la Cámara, es que las pequeñas empresas y las medianas no les está yendo tan bien en realidad como a las grandes. O sea, como que hay una diferencia para poder ver el impacto en el sector de la tecnología, que no es que todos les está yendo bien. Y un poco lo que comentaba alguno de estos informes que leía era que en muchas ha pasado que pequeñas que por ahí trabajan con contratos para empresas de Europa o de Estados Unidos o Norteamérica en general, que se les han cancelado estos contratos y que tienen problemas para poder realizar sus actividades porque no tienen con quién trabajar, porque en gran parte la demanda también tiene que ver con otras actividades que están vinculadas a estas pequeñas empresas. Entonces, me resultaba interesante ver ese contexto, porque yo también en el primer pantallazo encontraba esto, sí, Amazon, Facebook, Jeff Bezos, Zuckerberg, todos hablaban y todos decían, sí, nos está yendo bien. Pero esto me mostró un poco que no es un universo tan homogéneo y que en el cual hay una gran diferencia en cuanto a las pequeñas empresas. Y cómo estas también están empezando a tener problemas. En una de las declaraciones, por ejemplo, decía que los empresarios estaban viendo si cumplir con en realidad las pymes, si estaban pensando cumplir con las cuestiones fiscales o pagarle a sus empleados, como que estaban en esa disyuntiva ya en este momento. Nada, solo eso y nada, muy interesante y la verdad que mucho para aprender porque yo recién estoy empezando con el tema. Me gustaría por ahí después profundizar cuando ya tenga más claro con algunos de ustedes que están más adentrados en el tema del software. Damián, gracias. Acá hay una pregunta que les hago, creo que esta la decía Juan Montes, que dice,
como decía Patricia, a pesar de la diferencia en los sectores, hablando del sector de la construcción y el sector de software, de la economía de plataformas, tienen en común que ambos son grandes dinamizadores del empleo. En esta línea, ¿cómo se expresa la precariedad y la informalidad en cada uno? En el caso de la construcción, si hay nuevas formas de precariedad, y en el software, ¿cómo se expresa? Patri y Álvaro, a ver, ¿quién comienza? Patri, dale. Bueno, hay una cuestión que hay que especificar, digamos, porque industria del software es así, más amplio, y la pirámide, digamos, de tipos de trabajo y trabajadores y trabajadoras a lo largo de todos los eslabones de la cadena es muy diversa, digamos, en cuanto a condiciones de trabajo en general y desarrollo de sus tareas. Lógicamente, bueno, el eslabón más débil es el último de la pirámide, que tiene que ver con problemáticas que estamos viendo ahora mismo, que tiene que ver sobre todo con la distribución, en la última instancia, digamos, del e-commerce, ¿no? Nosotros, bueno, es la parte más precaria de la empresa, digamos, quienes los centros de distribución y los pequeños, o sea, hay grandes centros de distribución y también hay distribuciones particulares de los vendedores que tienen que venden a través de la plataforma de e-commerce, quienes son los encargados de hacer esa tarea manual más básica y elemental, son los más sometidos a formas de informalidad o de precarización, como comentaba en mi exposición, vimos en torno al conflicto del mercado central y el reclamo que hizo el sindicato de camioneros por el encuadramiento. Yendo más para arriba, que es donde nosotros focalizamos en el último tiempo de la investigación, que son desarrolladores, diseñadores de software. Bueno, ahí es difícil pensar informalidad, no en los términos clásicos, se trata de trabajadores de relación de dependencia, con salarios por encima de la media, pero sí se puede pensar, bueno, otras formas que tienen que ver con la precariedad en el sentido de, bueno, los padecimientos, digamos, el sufrimiento en el trabajo de este nuevo tipo de trabajadores vinculados al capitalismo cognitivo, ¿no? Un poco ese es el eje de lo que nosotros estamos queriendo pensar también, o uno de los ejes importantes de lo que estamos queriendo pensar. Estos trabajadores sofisticados de alta gama, los nuevos protagonistas de este sector económico tan protagónico, tan cada vez más protagónico, son los programadores, los ingenieros informáticos, ¿no? Parecen como estar llamados a ocupar un lugar central, digamos, en el capitalismo de estos tiempos, ese sujeto, digamos, ¿no? Bueno, en principio no aparecen ligados a las formas tradicionales de informalidad, pero sí aparecen otro tipo de padecimientos por la falta de regulación y la propia naturaleza novedosa de sus trabajos, que hay que pensarlos también, porque también para nosotros son nuevas y generan un montón de preguntas que estamos tratando de responder en base a estas investigaciones, ¿no? Cómo se desarrollan estos trabajos, cómo se asimila, se compatibiliza la vida personal en este tipo de trabajos que son trabajos todo el tiempo trabajando, pensando, produciendo, cómo se entremezcla, como bien marcaba Nilsen, en este eje tan interesante que ella pone, las emociones, el ocio, cómo, bueno, este tipo también de corporaciones tan mega, digamos, producen su subjetividad, la subjetividad de estos trabajadores y qué padecimientos aparecen en esa mixtura, ¿no? Bueno, por ahí quizás Denise o Hernán quieren agregar algo en este sentido, pero es lo que se me ocurre, digamos, pensando en lo que venimos investigando últimamente. Bueno, si quieren, trato de responder en relación a construcción la pregunta. También, como comentaba Patricia, bueno, el sector de la construcción, digamos, las dimensiones o digamos los conceptos de género, raza y clase también atraviesan al sector, por supuesto. Y bueno, en ese sentido, la precariedad, digamos, como había señalado Octavio, la informalidad que caracteriza históricamente al sector de la construcción, en este contexto
entiendo que se agudiza por estas cosas que fuimos conversando. El perfil de trabajador de la construcción es disímil al del software, como comentaba Patricia, en estos términos, ¿no es cierto?, de clase, de raza, de género. También es un sector masculinizado, por supuesto, pero digo, la población, el trabajador de la construcción promedio, si es que existe algo así, digamos, ve agudizada una precariedad que ya existía, ¿no es cierto? En muchos casos por tener que simplemente movilizarse por estas changas o no poder darse el lujo de cumplir con la cuarentena en algunos casos. Bueno, básicamente, para sintetizarlo, entiendo que no es que la cuarentena o este contexto le plantea una nueva condición de precariedad, sino que tal vez agudiza algunas cuestiones que ya existían. Bueno, eso con respecto a la pregunta. No sé, Hernán, creo que había otra, ¿no? Claudio estaba comentando que quedaba pendiente una sobre la superintendencia. Claudio, si querés habilitar el micrófono. No te escuchamos, por eso. Ahí está. ¿Se escuchan? Ahí sí, muy bajito, pero... ¿Se escuchan? Bueno, buenas tardes. La respuesta que quería dar es que la SRT no tiene que supervisar las obras. La SRT tiene que controlar las ART, entre otras cosas, y fiscalizar e inspeccionar en los lugares de trabajo de jurisdicción federal. Las empresas que están en Capital o en la provincia de Buenos Aires tienen que ser fiscalizadas por el Ministerio de Trabajo local. ¿Sí? Eso no es un atenuante para que la superintendencia recorra la calle, como planteaba ahí la colega. ¿Sí? Lo que habría que... Todo esto que están hablando, lo empalmo con lo del teletrabajo, se da en un contexto político muy particular, porque ustedes saben que la mayoría de los cargos en el gobierno todavía no han sido cubiertos. Hay muchos cargos que todavía permanece el macrismo. Por ejemplo, en la superintendencia. Esto viene a cuento, y en el Ministerio de Trabajo también. Esto viene a cuento que ahora cuando haya que reglamentar la ley, que saldrá la semana que viene en el boletín oficial, la van a reglamentar los mismos que estuvieron negando los derechos a los a las teletrabajadoras. ¿Se entiende? O sea que lo importante de la academia es que siga demandando cuestiones y ordenamiento de los derechos, porque del Estado muchas veces no se ve, aunque muchas veces el Estado tenga gente de la academia. ¿Sí? Por eso que, bueno, lo más notable que me permitió avanzar en entender algunas ideas es haberlo conocido Álvaro, que es un hombre de la academia, pero que también transita el barro de las obras y de las empresas. Muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. No sé si había... No, acá tengo un comentario de Cecilia Gabriela Belis, dice, muy interesante actividad, Álvaro muy claro, Patricia y Denise, excelente presentación. Gracias. De acá hay una consulta para Álvaro y Octavio, creo que de Juan, dice, pensando en la pospandemia, ¿en qué consiste el Argentina Construye y qué posibilidades de integrarse desde las cooperativas? Octavio, si te parece, te la dejo. Bueno, justo ayer hubo una actividad en la Comisión Técnica de Hábitat del INAES, que se hizo una presentación, digamos, lo que se fue armando del Ministerio de Vivienda y Hábitat, están recorriendo los distintos ámbitos, presentando los proyectos que están bastante pensados de forma transversal, digamos, se presenta el Procrear, que todavía están definiendo las líneas, pero quizás no solo incluye las líneas que conocimos antes, sino algunas otras menores, que cubren algunas demandas que hubo de las organizaciones. Un Plan Nacional de Tierras, de Suelo, perdón, de producción de suelo, y el Argentina Construye, que
está vinculado al potenciar y digamos, a toda la discusión del salario universal, o el ingreso universal, o como se llame. Entonces, con respecto a lo del Argentina Construye, son una serie de operatorias que como si fuera un menú, ¿no? Donde hay, por ejemplo, construcción de viviendas, mejoras de viviendas, conexiones interdomiciliarias, que sería poner un tanque de agua, conectar a la red existente, construcción de redes primarias y secundarias de servicios, no sé, conexiones de gas, créditos, subsidios, una serie de cosas que pasan por el filtro político de, obviamente según cómo se vaya armando eso, de las jurisdicciones subnacionales, serían las provincias y los municipios, y después algunos otros actores como sindicatos y bueno, actores que seleccione o que negocien colectivamente, como puede ser, no sé, dentro de INAE se está armando esta comisión, entonces quizás cooperar, qué sé yo, distintos actores que van intentando ser escuchados, ¿no? Porque muchas veces están en conflicto con esas autoridades, y ahí entran las cooperativas y las organizaciones, donde depende mucho de la relación que haya con el Estado local de la organización, ya sea de convivencia, digamos, como favorable, como de contradicción, pero donde haya no sé, por ejemplo, los sindicatos en capital tienen bastante presión, pueden imponerle al Estado de la capital algunas cosas. Entonces, va a depender de todo ese juego, y entonces hay, por ejemplo, unas plataformas donde uno puede subir proyectos, y bueno, y ahí se terminará de negociar y también de hacer una planificación territorial, porque lo que pasa muchas veces en el abordaje territorial, ya saliendo solamente del tema de construcción, es que hay múltiples políticas que a veces hasta se contradicen entre sí, y todas abordan el mismo territorio, no hay una mirada del territorio, y se articulan todas esas políticas. Entonces está intentando hacer un abordaje coordinado, entonces va con el cruce de esas distintas políticas con las distintas demandas de los distintos actores en el territorio. Pero, digamos, todos los anuncios y todo lo que se está trabajando desde los funcionarios, que muchos vienen de organizaciones sociales, va en la línea de darle una prioridad, de atender por un lado a las grandes empresas, con la infraestructura y el procrear, y a las medianas y a las organizaciones sociales, con una prioridad también de atender la urgencia sanitaria, que ya es preexistente, y bueno, se puso bastante, se vio bastante ahora, hoy en día. No sé si respondo más o menos. Pero bueno, de ahí, después están siempre los recursos finitos, lo que quizás, mezclándolo un poco con el tema de la informalidad, y concuerdo con Álvaro de que ya el techo de la formalidad en la construcción es muy bajo, y ya hubo desde los 70 hasta acá una degradación de las condiciones de trabajo en la construcción que se va, en cada crisis económica se va profundizando. Me parece que ahí, en ese sector del trabajo de las cooperativas, y bueno, hay una oportunidad, según cómo se vaya manejando, de darle una cierta formalidad a esa situación de emergencia y de informalidad en todos los sentidos. Bien, gracias Octavio, gracias Álvaro, y para ir dando de alguna manera un cierre a esta actividad, que la verdad que salió muy interesante, le damos la palabra a Juan Montescató, que bueno, algunos lo conocen, que es investigador del CONICET. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias a las dos compañeros que han expuesto. La verdad que un placer total poder participar a la distancia de estos espacios de reflexión. Como decía el colega Claudio antes, es importante que desde este espacio vayamos generando reflexiones críticas, y un poco en línea con lo que decía Claudia, ir pensando estas distintas realidades del trabajo que se nos van presentando, y que, como también decía recién Octavio, que me pareció interesante, y creo que más o menos estaba como sobrepasando o flotando sobre todas las exposiciones,
fueron marcando como ciertas tendencias, si se quiere, más estructurales en cada uno de esos sectores y cómo la pandemia ha tendido a acelerar y a profundizar. Así que nos quedan un montón de ideas y de preguntas como para seguir trabajando y enlazando reflexiones, no solamente desde el campo académico, sino también desde el campo de la propia práctica profesional y la propia práctica de los trabajadores y las trabajadoras, que es un poco el espíritu de esta actividad, ¿no? De ir nutriendo desde distintos puntos de reflexión a una mirada crítica sobre lo que está sucediendo en el trabajo y sobre todo lo que avecina el futuro y qué nos va a ir proponiendo la realidad argentina con respecto a estos sectores. Nos parecía interesante, un poco retomo algo que decía Patricia, tal vez parece a simple vista como dos sectores absolutamente diferentes, pero un poco la pregunta que hacía antes iba en la línea de pensar dos sectores, gran productores de empleo, pero que si bien aparece el sector del software como míticamente como un sector vinculado a la calidad laboral, bueno, también cómo detectar en trabajos, digamos, más bien tradicionales como la construcción y de fuerte innovación como el sector de software, o de plataformas, o del conocimiento, como quiera clasificarse, cómo también esos nuevos espacios laborales también esconden y aparecen invisibilizadas formas de informalidad, de sujeción de los trabajadores a la arbitrariedad del empleador o del capital, si uno lo quiere decir en términos más ampliados, ¿no? Un poco es esa idea de, hay como ciertas claves analíticas tradicionales que creemos que son pertinentes para seguir interrogando las formas tradicionales y las nuevas formas de trabajo. Simplemente, y subrayando un poco lo que decíamos antes, agradecer enormemente a los expositores y a las expositoras, al resto de los colegas y amigos que han participado de esta actividad, y lógicamente, un poco como decía Claudia, esta es la primera actividad de una serie. Los invitamos hacia fines de agosto a la el segundo encuentro de debate, que va a estar centrado en el sector rural, tanto como sector productivo, como también en clave de los hogares que están por detrás de esos trabajadores y trabajadoras sosteniendo esa actividad productiva. Sector hiper importante, históricamente para la matriz de desarrollo argentino, y cuanto más hoy, con los acontecimientos de Vicentín, etcétera, etcétera, que requieren ser pensados, ver qué es lo que está pasando ahí, qué propuestas se pueden hacer desde este ámbito para ir construyendo una actividad productiva que esté al servicio del desarrollo nacional y no del desarrollo de unos pequeños sectores. Entonces, los invitamos a fines de agosto a esta actividad, y también ya tenemos prevista la actividad para fines de septiembre, que también va a estar centrada en otro sector también importante en términos de generación de divisas, como el sector minero. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y un placer habernos encontrado en este ámbito, y ojalá que podamos más adelante encontrarnos en vivo y compartir también gestos en vivo y en directo. Muchas gracias. Un abrazo para todos y bueno, podemos ir ya desconectándonos. Clau, ¿quieres decir algo? Me desmuteo, ¿no? Mil gracias a todos y a todas, realmente ha sido más que, bueno, interesante felicitar a los expositores e invitarlos a seguir reflexionando en las otras actividades, como dijo Juan, y nada, realmente ha sido un placer. Muchas gracias por la participación.